Hola, somos Torre Fuerte. Ahora escucharemos al pastor David Ruiz con el tema Creemos en la salvación por fe. De la serie ¿En qué creemos? Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hermanos, qué privilegio tan especial poder compartir con ustedes en esta mañana o tarde, bueno, ya casi tarde, mañana. Es una alegría muy especial. Desde la ocasión en la que pude estar aquí con ustedes para una conferencia misionera, pues tengo muchas memorias acerca del tiempo y de la relación con la iglesia. Con el hermano René Zapata nos ha unido una amistad de muchos años. Tenemos muchas historias juntos y puedo decirles con certeza que guardo en la mente algunas ilustraciones y algunos mensajes que el hermano René Zapata dio hace muchos años en nuestra iglesia cuando yo estaba pastoreando allá. Hemos tenido historias muy interesantes. El último viaje en el que compartimos con el hermano Zapata, pues nos tocó atravesar un río lleno de piedras, así que ahí estuvimos batallando con todas estas emociones. Fuimos a comer en la parte alta de un cerro, así que pues el hermano Zapata no se queda atrás con nada, ¿no es cierto? Así que pues es un privilegio para mí muy especial, pero créanme, es un privilegio aún más especial que me hayan invitado a compartir un tema tan importante. Me siento tan contento que ustedes están revisando esa declaración de fe que nosotros tenemos, lo que nos define a nosotros como cristianos y particularmente lo que nos distingue como cristianos evangélicos. El tema de hoy es salvación por gracia por medio de la fe. Y cuando nosotros pensamos en este pasaje, es parte de salvación por gracia. Creemos en la salvación por fe, dice nuestra declaración. Y este es un tema muy importante. La doctrina de la justificación por la fe tuvo una importancia trascendental, podríamos decir, en todo el proceso de la reforma del siglo XVI. De hecho, se le llamaba que ese era el artículo primero y el rector de todas las doctrinas cristianas. En la Confesión de Augsburgo, que fue un documento que pidió personalmente el emperador Carlos V para tratar de resolver los problemas entre los católicos y los protestantes, ahí guiados por Felipe Melanchthon se escribió la primera definición de esta nueva época de lo que es la doctrina de la justificación. Permítame leerla para ustedes. Dice: además enseña que no podemos lograr el perdón y la justicia delante de Dios por nuestro mérito, obra y satisfacción, sino que obtenemos el perdón de pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo mediante la fe. Si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdonan los pecados y se nos concede la justicia y la vida eterna, pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como dice San Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4. Creo que como herederos de la Reforma, nosotros somos responsables, en primer lugar, de conocer, pero también de afirmar constantemente esta que es una de las doctrinas más significativas que definen quiénes somos nosotros como cristianos y qué somos nosotros como evangélicos. Nos llena de esperanza cuando confirmamos a través del texto bíblico que la salvación de la humanidad no es por obras que nosotros hubiéramos hecho, como dice en Tito capítulo 3, versículo 5, sino que es por gracia, por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, no podemos entender profundamente el impacto de la doctrina de la justificación, particularmente a partir de la época de la Reforma, si nosotros no entendemos un poco acerca de la vida de Martín Lutero y las circunstancias en las que encontró esta preciosa doctrina en las Escrituras. Su padre Hans había tenido mucho éxito en la empresa minera y él era conocido porque era un hombre muy estricto, pero además porque tenía mucho deseo de poder darle a su hijo Martín una educación de calidad, la mejor educación que fuera posible. Así que se puso muy contento cuando Martín Lutero se matriculó en la Escuela de Leyes en la Universidad de Erfurt en el año 1501. Pero así de grande también fue su desilusión cuando él deja por un lado los estudios
para entrar a un monasterio agustino algunos años después. Como monje, Martín Lutero casi que destruye su sistema digestivo por los extensos ayunos que practicaba. Temblaba cuando servía la Eucaristía y se volvió obsesivo con la confesión al grado que su mentor en el monasterio, Johannes Staupitz, le dijo: por favor, no vengas a confesarte a menos que realmente hayas pecado. Entonces, mientras él estudiaba Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, él encontró estos maravillosos versículos. Y él escribió lo siguiente cuando lo descubrió. Porque en el Evangelio, cuando descubrió estas palabras que dicen: porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Al descubrir la gracia de Dios y la salvación, Lutero relató con las siguientes palabras: aquí fue donde sentí yo que había nacido de nuevo y que había entrado al paraíso con las puertas abiertas. Esta misma expresión es la que compartimos nosotros todos los cristianos. Porque esto es lo que nosotros experimentamos cuando leemos estos dos versículos, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Este versículo comienza destacando por qué el Evangelio es poder para salvación. Y la razón es porque en este versículo se condensan, se resumen, se unen los tres elementos más importantes de la salvación por gracia. Recordémoslos: el primero, la justicia de Dios; el segundo, la fe; y el tercero, la gracia. Estos tres conceptos encuentran una amplia explicación, particularmente en Romanos capítulo 3, del versículo 22 al 28, que vamos a estar usando también como base de esta predicación. En primer lugar, el concepto de la justicia de Dios. La justicia de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a entender quién es justo delante de Dios y cómo llega a serlo. Pero este pasaje comienza aclarando la incapacidad del hombre de llegar a ser justificado delante de Dios por obras, ya sean las obras de la ley o ya sean las obras de justicia que los hombres intentan hacer y que intentan con esto ser justificados delante de Dios. Han existido y siguen existiendo personas que han pensado que pueden borrar sus culpas delante de Dios, que pueden ser justos, hallados justos delante de Dios, haciendo muchas obras religiosas. A través de la Escritura vemos muchas personas que eran muy religiosos, pero ninguno de ellos fue encontrado aprobado y justo delante de Dios. Como ustedes recuerdan en su conversación con Nicodemo, el Señor Jesucristo le aclara a Nicodemo que el ser un judío, el ser un principal dentro de los ancianos y del Sanedrín, y practicar fielmente su religión judía, no le hacía justo delante de Dios. Y le dice: de cierto os digo que te es necesario nacer de nuevo. Otros, por su parte, creen que ser buenas personas, hacer buenas obras, no quedar mal con nadie, no hacerle mal a nadie, eso les va a granjear la justicia delante de Dios. Pero la Biblia nos lo deja muy claro. En Isaías capítulo 64, versículo 6, nos dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caemos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Nada que podamos hacer es suficiente. Porque nosotros debemos de recordar que la norma de Dios es la perfección.
Allí en Mateo capítulo 5, versículo 48, el Señor Jesucristo lo dijo claramente. Él dijo lo siguiente: por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Así que debemos de reconocer que no podemos alcanzar esa perfección por nuestros propios medios. Y la razón es porque nosotros somos malos por naturaleza. En Romanos capítulo 3, versículo 23, en este pasaje conocido por la iglesia y que sin duda ustedes van a repetir conmigo, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En primer lugar, no podemos alcanzar nosotros la perfección para salvarnos por nosotros mismos, aunque como humanos lo intentamos sinceramente. Intentamos a veces agradar a las personas y hacer bien por las personas, hacer cosas buenas. Pero muy pronto nos damos cuenta que nuestro carácter nos traiciona, porque cuando las personas no agradecen lo que nosotros hemos hecho, pues nos entra esa desilusión y a veces ese enojo de que no somos reconocidos. También incluso intentamos servir al prójimo, intentamos servir a la comunidad, intentamos hacer muchas cosas que son buenas, por supuesto, pero ninguna de ellas nos ayuda. Porque el gran problema es que cuando las estamos haciendo, nos damos cuenta que muchas veces las hacemos porque estamos centrados en nosotros mismos y queremos agradarnos a nosotros y sobresalir nosotros en lugar de hacer sobresalir a Dios. Hacemos sacrificios personales a veces e incluso intentamos seguir la orientación de algún guía espiritual, pero muy pronto nos desilusionamos cuando vemos sus propias falencias o nos vemos en la incapacidad de seguir incluso sus propias recomendaciones. Cuando nos damos cuenta en eso, nos preguntamos, ¿qué es lo que falla entonces? ¿No es suficiente la sinceridad? ¿No ganamos con el intento? ¿No es posible llegar a ser justos con un 61% de 100 y que nos den la nota aprobada ahí dejando, como decimos en mi país, la chumpa en el alambrado? No. La palabra nos dice que hay un problema clave que nosotros tenemos, un problema serio que nosotros tenemos. Y ese serio problema lo describe Salomón en Proverbios capítulo 20, versículo 9, cuando escribe: no hay nadie que pueda afirmar que su corazón está limpio de pecado. Cualquier cosa que nosotros intentemos, no importa lo sinceros que seamos, o no importa cuánto nosotros nos esforcemos en hacerlo y en hacerlo bien, siempre estará contaminado por el pecado que abunda en nuestro corazón. El problema de la humanidad, entonces, lo resume Juan en su evangelio, particularmente en el capítulo 15, versículo 5. Cuando dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y lo está dando en una ilustración muy certera. Está hablando de una vid y de los pámpanos o de las ramas. Y la idea que nos da es que si una rama se despega de la vid, no puede seguir dando fruto. No podríamos imaginarnos nosotros una rama de la vid que está tirada en el suelo y que reverdece y luego comienza a dar fruto abundante como las que están pegadas. No puede suceder, es contra la naturaleza. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en este pasaje. Todo esfuerzo que nosotros hagamos separado de Dios se verá frustrado, porque nuestra condición es una condición de separación de Dios. Es una condición, como lo dice en Efesios capítulo 2, de enemigos de Dios. Eso es lo que nosotros somos hasta ese momento. En primer lugar, la Biblia nos dice que cuando estamos separados de Dios y de la esperanza de Dios, nuestro único salario es la muerte. Hay otro pasaje que sin duda ustedes conocen de memoria en Romanos capítulo 6, 23, y la primera parte de Romanos 6, 23 dice que porque la paga del pecado es la muerte. Y para los que son contadores o trabajan en las finanzas, esto les hace clic inmediatamente, ¿no es cierto?
Lo que está diciendo es que nosotros obtenemos la muerte como un salario. Es decir, trabajamos, y créame, trabajamos denodadamente para obtenerlo. Lo que dice es que por causa de la maldad de nuestro corazón, nosotros estamos constantemente acumulando méritos para obtener la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y la muerte se vuelve entonces este único salario que nosotros podemos recibir cuando estamos separados de Dios. Cuando estamos separados de Dios, también nosotros estamos cegados por Satanás. Lo que la palabra dice en 2 de Corintios capítulo 4 es que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de aquellos que están separados de Dios para que no les pueda brillar la luz del evangelio. Es decir, simplemente les ha puesto una venda sobre los ojos para que no puedan entender esto de ninguna manera. En la parábola del sembrador se nos da una imagen extraordinaria de esto, ¿no es cierto? Ahí se nos presenta la imagen de un sembrador que lanza la semilla y esta semilla cae en el corazón. Pero inmediatamente que cae en el corazón, las aves, los pájaros que representan a Satanás, emprenden un rápido vuelo para llegar y quitar la semilla de ahí y no permitir que florezca. Esto es lo que le pasa a las personas que están separadas de Dios. Simplemente sus ojos están cegados. Y lo más triste de todo es que separados de Dios no podemos agradar a Dios o andar en su camino. Aun cuando nosotros quisiéramos, aun cuando nos esforzáramos con todas nuestras fuerzas, aun cuando lo intentemos con toda sinceridad. Nosotros no podemos agradar al Señor. Todo lo que hacemos para agradar a Dios termina siendo contaminado por nuestra maldad del corazón, porque esto es lo que leímos allá en Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Esta, sin duda, es una situación desesperada para una persona que está separada de Dios. ¿Se imagina usted qué angustia estar intentando de muchas maneras con la religión, con sus propias buenas obras, tratando de comportarse lo mejor que puede y nada le acerca ni siquiera una milímetra a estar con el Señor? Así que ya vimos el primero de los conceptos, que es la justicia de Dios. El segundo concepto dijimos que es la fe. Y la fe es el segundo concepto aquí. Y entonces, cuando seguimos leyendo estos dos versículos de Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, pareciera como que el apóstol Pablo está escuchando nuestra conversación y como que él está sintiendo nuestra desesperanza y continúa entonces escribiendo y aclarando que la justicia de Dios viene por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta, mis queridos hermanos y amigos, es la esencia del evangelio. Esto es la perla de gran precio que nosotros podemos encontrar. Porque esto es lo que nosotros leemos ahí en Romanos capítulo 3, versículo 22, cuando dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y lo enfatiza de dos maneras para que nosotros lo podamos entender. En primer lugar, nos dice que la justicia viene por poner la fe en Jesucristo. Y luego nos afirma que todos aquellos que ponen la fe en Jesucristo, entonces por la fe obtienen la salvación. Así que de dos maneras nos está diciendo que la única manera en que nosotros podemos obtener esta gracia de parte de Dios de ser considerados justos delante de sus ojos es cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo y en lo que Él hizo por nosotros. Entonces, la justicia de Dios termina siendo un regalo, una gracia. Por eso es que decimos que creemos en la salvación por gracia, porque es un acto de gracia del Señor que nos ofrece un regalo del cual nosotros estamos ahora en la capacidad de ser considerados justos por parte de Dios, no por ninguna cosa que nosotros hubiéramos hecho, sino por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, por causa de eso, como dice en Romanos capítulo 5, versículos 1 y 10, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos la redención, también entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por su gracia y misericordioso amor, Dios envió a su Hijo Jesucristo como la única respuesta a nuestra condición de pecado. Él es la paga de nuestro pecado. Él es la esperanza, Él es el que nos trae la esperanza. Y volviendo nosotros a Romanos capítulo 6, 23, continuamos con la segunda parte. Y dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Pablo aquí en esta epístola a los romanos lo dice de esta manera: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Así que nosotros nos damos cuenta que la razón por la que nosotros podemos ser justificados es porque el Señor Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, pagó el pecado de todos nosotros en la cruz del Calvario. Lo que nosotros estamos dándonos cuenta es que sí, la salvación es por gracia, que sí, la salvación es un regalo, la justicia de Dios para nosotros es un regalo, pero tuvo un alto costo para el Señor Jesucristo. Es gratuito para nosotros, pero es un alto costo para el Señor Jesucristo. Y creo que muchas veces nosotros como cristianos evangélicos nos quedamos con la perla, pero no vemos el sufrimiento de aquel que la produjo. Como ustedes saben, la perla es un trozo de arena que se cuela por el molusco y se acomoda en su parte interior. Y entonces, como esto comienza a causarle dolor, comienza a producir una secreción que va rodeando esta piedra hasta convertir en una perla de gran precio. Esa es una similitud muy limitada de lo que el Señor Jesucristo hizo. ¿Se imaginan ustedes? Dios enviando a su propio Hijo, sabiendo que no había otra alternativa más que la que Él tuviera que caminar hacia la cruz. Y que fuera a la cruz para morir en ella, y que en el momento en el que Él estaba en la cruz, Dios puso sobre la espalda de Jesucristo todos nuestros pecados, los suyos, los míos, los de todos los que estamos acá y los de todo el mundo. Y en ese momento en que el Señor descarga todo el pecado sobre Él, tiene que cerrar los ojos y el Señor Jesucristo exclama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se imagina ese momento de dolor en el que Él tiene que cargar nuestro pecado y entregar su vida? Pero qué glorioso ese momento cuando Él se levanta de la tumba y abre la tumba, y con gloria nosotros podemos reconocer, como dice en Romanos 1, 3 y 4, que el Señor viene verdaderamente para darnos salvación. De nuevo, Pablo se inspira cuando allá en Romanos capítulo 5, versículo 8, nos dice que Jesucristo lo hizo aun cuando nosotros ni siquiera lo merecíamos. ¿Recuerda lo que dice Romanos 5, 8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿En qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Podríamos decir que no había ninguna garantía de que alguien aceptara el sacrificio del Señor Jesucristo, pero Él lo dio por amor. Él hizo todo lo que era necesario para pagar la culpa de nosotros en la cruz del Calvario. Así que Él abrió la puerta para todas las personas que quieran entrar por ella. Y esta puerta le costó a Él su propia vida. La justicia de Dios, entonces, es para todos los que creen en Él. Porque Dios aceptó y aprobó el sacrificio de su Hijo en pago por todos nuestros pecados, cuando lo resucitó de entre los muertos. Pablo lo explica de una manera poderosa. Les invito ahí a ver estos dos versículos que encontramos en Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Y dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo,
que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. En ese momento en el que el Señor Jesucristo se levanta de la muerte, en ese momento en que el Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo, tomó su propia vida, en el momento en que el Señor Jesucristo se levanta, vence a la muerte, vence al pecado y vence a Satanás en su propio terreno y nos hace a nosotros libres para poder vivir una vida de acuerdo al corazón de Dios. Gloria sea al Señor por esta bendición tan maravillosa. Cuando nosotros vemos entonces, el apóstol Pablo concluye con una idea poderosa allá en Romanos capítulo 4, versículo 25, cuando dice, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces ven, todo el proceso está alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, creemos que la salvación es por gracia, pero a un alto costo del Señor Jesucristo. Esta joya es una joya de gran precio. Los que tenemos la salvación en nuestro corazón, tenemos el deber y la responsabilidad de apreciar esa salvación, de apreciar esa joya y exhibirla en todos los lugares que sea posible, porque le costó su vida a nuestro Señor Jesucristo. Cuando reflexionamos en eso, nos damos cuenta que el Señor no solamente nos dio la justificación delante de Dios, no solo fue el hecho de que Él nos pudiera ver como justos cuando a través de sus ojos, cuando Él nos ve como dignos de entrar a su presencia, sino que también nos da una serie de beneficios y de regalos que vienen junto con este regalo de gracia. En primer lugar, tener el perdón de nuestros pecados, porque hemos sido reconciliados con Dios. En Colosenses capítulo 1, versículo 14 dice, en quien tenemos la redención, el perdón de pecados. Así que lo que Él nos asegura es que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él perdona todos nuestros pecados, porque todos nuestros pecados fueron echados sobre su espalda en la cruz del Calvario. En segundo lugar, experimentamos nosotros un nuevo nacimiento espiritual. Así como lo escribió Martín Lutero, en ese momento dijo, yo supe que había nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento espiritual que el Señor Jesucristo le anticipó a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando le dice, de cierto os digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero también por la fe nosotros recibimos el regalo de la vida eterna. No solamente el perdón de nuestros pecados, no solamente este nuevo nacimiento espiritual que nos hace seres espirituales capaces de relacionarnos con Dios, sino que también nos da a nosotros la certeza de que hay un lugar en los cielos donde nosotros viviremos allá por toda la eternidad. Sin duda no hay mejor descripción para el cielo que lo que encontramos en Apocalipsis 21, versículo 4. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y no habrá más tristeza ni dolor porque las cosas viejas pasaron. Un lugar donde hay esperanza para todas las personas, donde se borrarán nuestras dudas, se borrarán nuestros dolores, se borrarán todas nuestras enfermedades. Una tremenda noticia para los hijos de Dios. No es como alguien decía, bueno, vamos a estar allá tal vez aburridos comiendo manzanas todo el tiempo. No. El reino de Dios es vivir en la presencia de Dios constantemente. Se da cuenta que todo eso el Señor se lo da a uno y nos lo da por gracia. Entonces, y solo entonces, nosotros podemos llegar a ser nuevas personas, capaces de escuchar el mandato del Señor Jesucristo y avanzar cada día más hacia la perfección. Porque ahí es cuando nosotros podemos afirmar, como dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron y aquí todas las he hecho nuevas.
Así que no hay licencia para que nosotros no vivamos cada día más cerca de la perfección, porque ahora hemos recibido la vida eterna, hemos recibido el perdón de pecados y tenemos una vida eterna que ya nosotros estamos gozando. En primera de Juan capítulo 5 versículo 12 dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. No va a obtener la vida, tiene la vida. Entonces nosotros debemos en esa novedad de vida vivir como personas dignas, como personas que vivimos en la presencia de Dios constantemente. Ve que la salvación por gracia no es solamente un punto de nuestra declaración, es nuestra propia vida. Es lo que define lo que nosotros hemos llegado a ser. Es lo que debería de mantenerse en nuestra mente para definir cómo nosotros deberíamos de vivir. Y es lo que nos debería dar profunda tristeza cuando nosotros no lo estamos haciendo de esa manera. El primer concepto era la justicia de Dios. El segundo concepto era la fe. Y el tercero es la gracia. Porque la salvación que recibimos es por gracia, por medio de Jesucristo. En Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, porque somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Jesucristo. Fue gratuita para nosotros, pero como hemos dicho, y debemos de recordar, con un alto costo de parte del Señor. Hace algunos años escuché una ilustración que me gustó acerca de esto. Porque el que nosotros obtengamos la salvación, podríamos decir que es ese momento climático en la historia en la que la justicia y el amor de Dios se encuentran y se besan, como dice el Salmo. Es ese momento maravilloso donde hay ese perfecto equilibrio. Porque como ustedes saben, en la Biblia se nos habla de que Dios en su carácter se define por dos características. Dios es justo y misericordioso. Es decir, los dos elementos de su carácter son la justicia. Él es siempre justo, pero Él es siempre amoroso. Y en esta ilustración decía, bueno, imaginémonos que Dios decide solo por su justicia. Si Dios decidiera solo por su justicia y la palabra dice, el alma que pecare, esa morirá, pues debería de terminar y eliminar a todas las personas de la humanidad. Pero el último que está a punto de morir levantaría la voz y le diría, Dios, ¿dónde está tu amor? Entonces ensayemos la segunda opción. Imaginémonos que Dios lo que hace es decide por su amor. Y por su amor Él decide, por decirlo así, cerrar los ojos al pecado de todos nosotros. Bueno, ignorar que pecamos y vernos como que no lo hemos hecho. Pero el último a que le está concediendo esta oportunidad, levantaría la mano y temblorosamente le diría, Señor, ¿y dónde quedó tu justicia? Pero cuando nosotros leemos acerca de esta declaración de fe, nos damos cuenta que este es el momento climático, porque Dios fue totalmente justo cuando castigó el pecado al ponerlo sobre la espalda de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él llevó el pecado de todos nosotros. Pero Él fue perfectamente amoroso cuando le da a Él esa carga y nos ofrece a nosotros gratuitamente la salvación de nuestras almas. Cuando leemos esto y cuando entendemos de la salvación, cuando vemos todo este paquete tan maravilloso que nosotros hemos recibido con la salvación, podemos entender que el mundo solo puede dividirse en dos grupos. ¿Sabe? Ahora hay tantas divisiones en el mundo, ¿no es cierto? Que el norte, que el sur, que Asia, que Europa, y luego por colores, que blanco, negro, amarillo, rojo, como decía el corito aquel que cantábamos antes. Pero cuando nosotros vamos a la Escritura y vamos particularmente a este punto de nuestra doctrina, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, entendemos que el mundo solo puede dividirse en dos grupos. Salvos, aquellos que se han aferrado por la fe a Jesucristo, y condenados,
aquellos que no lo han hecho. Los que son salvos ya tienen vida eterna. Los que han rechazado o que no conocen esta salvación, ellos han sido condenados eternamente. ¿En cuál grupo está usted? Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y que se pregunte sinceramente en cuál grupo está. Este punto de la doctrina nos dice que solo podemos estar en el grupo de los salvos cuando nosotros creemos en el corazón que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Cuando ponemos nuestra fe plenamente en Él y lo invitamos a ser nuestro Señor y Salvador. Si usted es de ellos, reflexione si usted verdaderamente está viviendo como tal. Y mientras usted hace esta reflexión, quiero hablar con aquellas personas que en este momento el Espíritu Santo les está confirmando, les está hablando al corazón para decirle que quizá usted nunca lo ha hecho. Si usted nunca ha hecho una decisión personal por Jesucristo, lamentablemente tengo que decirle que usted está en el grupo de las personas que lo único que cosecharán como resultado es la muerte. Y no una muerte cualquiera, sino una separación eterna de Dios. Pero este pasaje me da el privilegio de darle hoy la mejor noticia de su vida. Que usted puede alejarse del grupo de los condenados y entrar al grupo de los hijos de Dios a través de expresar su fe en el Señor Jesucristo. Si usted siente que está en este grupo, si usted entiende que está en este grupo, yo le pido que ahí con los ojos cerrados pueda repetir conmigo una oración donde usted reconozca su pecado y diga: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que por más que me esfuerzo no puedo hacer nada que te agrade. Señor, reconozco que mi pecado hace una división entre tú y yo, pero hoy he escuchado que tú me ofreces cargar con mi pecado. Así que, Señor Jesucristo, en esta mañana yo quiero abrazarme con todas mis fuerzas a ese regalo. Señor, yo te pido que perdones mis pecados, que los pongas en tu cuenta y que me des la gracia de la justificación a través de la fe. Yo te recibo como mi único Salvador y Señor. Entra en mi corazón, dame el don de la vida eterna y permíteme gozarla desde ya y vivir una novedad de vida. Si usted hizo esta decisión por primera vez, yo le quiero rogar que levante su mano para orar por usted. Si usted hizo esta oración por primera vez, levante la mano ahí donde está. Permítame saber, gracias al Señor, gracias al Señor. Alguien más, gracias al Señor, que el Señor les bendiga. Miren, qué bendición, ustedes han recibido hoy un regalo maravilloso. Alguien más que haya hecho esta decisión por primera vez en su vida. Gracias al Señor. La palabra dice, para quienes han levantado la mano, que el Señor ha perdonado sus pecados por la fe en Jesucristo. Jesucristo los pagó. El Señor les ha puesto un nuevo corazón y una nueva vida. Y el Señor les ha dado la bienvenida a la vida eterna. Y para el resto de nosotros, quiero leerles el siguiente versículo de Romanos capítulo 1, versículo 6. Cuando nosotros leemos ahí, versículo 5, y dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para llevar a la obediencia a la fe a todas las naciones en su nombre. Si nosotros hemos recibido la gracia de la salvación, también hemos recibido el apostolado. Y el apostolado es el envío del Señor para llevar esta salvación a todas las naciones. Así que nuestra responsabilidad a partir de este momento es que en cada lugar donde usted está exhiba la salvación, hable de la salvación y ofrézcale la salvación a los que no tienen. Pero para esta iglesia yo me uno con alegría porque con Avante estamos uniendo manos para ver salir a
a misioneros de esta iglesia que van a ir a predicar a lugares donde nunca se ha predicado, y eso para nosotros nos muestra que esta iglesia tiene claro todo, pero usted es responsable de que esta iglesia siga adelante con esa visión de apreciar esa perla de gran precio, de exhibirla en todo lugar y de demostrar con nuestra vida que nosotros hemos sido salvos por la fe en Jesucristo. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias esta mañana por este milagro que ha sucedido delante de nuestros ojos. Por cada una de estas personas que el día de hoy han sido, como dice la palabra, pasadas de muerte a vida. Estas personas que el día de hoy, Señor, en el preciso instante en que lo hicieron en su corazón, tú apuntaste con letra firme en tu libro el nombre de cada uno de ellos. Señor, los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que esta iglesia los acoja como propios y los encamine para vivir de acuerdo a esa salvación que hoy obtienen. Bendícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oro por el resto de la congregación, que verdaderamente vivamos como personas salvos por la gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y aceptemos esta gracia del apostolado para llevarlo a todas las naciones a la obediencia a la fe. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar este mensaje de la palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222-253026 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.